Buenas tardes, mi nombre es Cristian David Aranda Labios, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil y el tema que me correspondió fue volúmenes de sólidos de secciones conocidas. Bueno, antes de iniciar en sí el tema, me gustaría explicar qué es un sólido de sección conocida. Bueno, esto se refiere a secciones que tienen formas de figuras a las cuales se les puede calcular el área. ¿Qué hace referencia a una sección? Una sección generalmente hace referencia a un corte. Como podemos observar en la figura, hace representación de un sólido a cual le hayamos realizado un corte en uno de sus extremos. Entonces, si cogemos ese sólido y lo colocamos de manera frontal a nosotros vamos a observar que esa sección tiene una figura conocida, la cual vendría siendo de rectángulo. Y como es una figura tan conocida, por ende vamos a saber cuál es su área, que sería igual a base por altura. Y eso es un dato muy importante a la hora de despejar el volumen. A continuación les voy a hacer un ejemplo en MATLAB sobre el mismo sólido, pero de una manera más didáctica para que se pueda comprender de una mejor manera. A continuación vamos a ver el mismo gráfico, pero en tres dimensiones MATLAB. Como podemos ver aquí, estamos viendo el mismo corte, pero esta es de color verde en la gráfica. Lo que queremos lograr aquí es que vean que de frente se puede ver exactamente un rectángulo, ¿cierto? Como están viendo aquí. Este es un rectángulo. Como es una figura conocida, podemos sacarle el área ya que también se conoce. En este caso, el área vendría siendo base por altura. Es muy importante tener en cuenta que esto aplica para las secciones conocidas. Con secciones conocidas se refiere a las figuras que se conocen, pues que son normalmente indistinguibles. Así como está este rectángulo, puede haber una elipse o puede haber distintas figuras. A continuación les voy a dar un ejemplo que dice así. Calcular el volumen del sólido cuya base es la superficie limitada por y igual a 2, x igual a 0, x igual a 4 en el eje x. Cuando dice cuya base es la superficie, se refiere a la superficie en la que se va a apoyar el sólido. Digamos que colocamos un borrador en la mesa. En la mesa, justamente donde está el borrador, es la superficie donde está apoyado el sólido, que sería el borrador. Como vemos en la parte de abajo en la gráfica, donde ya están ubicados todos los datos, entendemos que ahí es donde va a estar ubicado el sólido. Entonces dice, si toda sección perpendicular al eje X es un cuadrado. Eso quiere decir, con sección se refiere a cortes. Ese sólido se le van a realizar cortes perpendicular al eje X. Cuando lo vayamos a mirar de frente, vamos a ver directamente un cuadrado. Para esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la imagen que ven aquí, pueden ver el sólido con un corte con un corte en 3, ¿cierto? Ese corte bien puede haber sido en 1, en 2, en 1,5, en 0,5, en 3,5. Y si lo vemos de frente, si lo volteamos de frente, vamos a ver que es un cuadrado. Eso es lo que nos está diciendo esa condición. Como es un cuadrado y ya tenemos uno de los lados que viene siendo la base de y, que es igual a 2, entonces sabemos que por ende todos los lados van a ser iguales a 2. Y el área de un cuadrado es igual a lado por lado, que sería 2 por 2, que es igual a 4. Luego de tener este dato que es muy importante, procedemos a la resolución del problema. Solución. Para la resolución del problema tenemos que tener muy en cuenta un dato que es muy importante, el cual es el área, la cual ya hemos sacado anteriormente, que sería 2 por 2, que es igual a 4. Y con esa área vamos a sacar el volumen. ¿Cómo se saca el volumen? El volumen se saca sacando la integral entre 0 y 4 del área. ¿Por qué entre 0 y 4? Porque el sólido va desde 0 hasta 4. No va a pasar más allá de 4 ni puede ir menos que 0. Por lo tanto, la integral solo va a abarcar en estos dos números. Entonces el volumen vendría siendo igual a la integral entre 0 y 4 de 4. Y esto es igual a 16 unidades de volumen. A continuación vamos a trabajar el ejemplo 2, que dice así. Calcular el volumen del sólido cuya base es la superficie limitada por y igual a menos 1 medio x más 2 en el eje x y en el eje y.
pues cumple la misma condición de la anterior, ¿cierto? Estos datos me están limitando la superficie, o sea que solo entre esta gráfica va a caber el sólido, ¿cierto? Dice, si toda sección perpendicular al X es un cuadrado. Esto quiere decir que independientemente de lo cortemos el sólido, si lo miramos de forma frontal, si lo miramos de frente, siempre se va a presentar un cuadrado. Como lo que tenemos aquí. Esta es una representación del sólido a partir de la superficie, ¿cierto? Donde está la línea roja es la superficie. Entonces, esto cuenta con la particularidad de que el tamaño del cuadrado varía dependiendo del número donde se encuentre o el corte donde se le haga. Por ejemplo, en este caso se le hizo el corte en el número 2. Entonces vemos que tiene un tamaño mediano, que sería muy diferente si se hiciera el corte en el número 1, en el número 3 o en 0,5. En la resolución del problema tenemos que el área es igual a menos un medio x más 2 al cuadrado. Esto se ve ya que la fórmula del área de un cuadrado es igual al lado por lado, que es igual al lado al cuadrado. Y obtenemos un lado que sería menos un medio x más 2. Entonces ese se eleva al cuadrado. Y para el volumen se efectúa exactamente de la misma manera que la anterior, que sería igual a volumen es igual a la integral entre 0 y 4 de A. A viniendo a ser el área. ¿Por qué entre 0 y 4? Porque el sólido solo abarca de 0 a 4, ni más ni menos. Entonces, volumen es igual a la integral entre 0 y 4 de menos un medio de x más 2 al cuadrado. Y esto vendría siendo igual a 16 tercios de unidades de volumen. Entonces, yo he dejado un ejercicio para que lo realicen en casa. Es sencillo, es con exactamente el mismo procedimiento que el anterior. Lo único diferente aquí es que el eje X es circular, pero no tiene mayor dificultad. Muchas gracias por la atención y que pasen buen día.